Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a un experto en política pública internacional, Rodrigo Villegas. Él tiene una maestría por la Universidad de Georgetown en política pública. Es fundador y director de SUAS Group, una firma especializada en diseño estratégico de mitigación de riesgo financiero y cumplimiento normativo. Es experto en aranceles y su impacto en sectores tan importantes como el agrícola o el automotriz, entre muchos otros. Rodrigo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. John Quintana, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Rodrigo. Gracias, Enrique. Hijo, ¿qué escenario el que estamos viviendo en materia arancelaria, no es cierto? El gobierno de Estados Unidos, el señor Trump, en este disparo continuo a sectores, a productos, a materias primas, a mensajes también, hemos discutido en el Financiero esta semana, confusos porque no entendemos si son generalizados y universales o son solamente a aquellos productos que están fuera del paraguas del TEMEC, y el efecto que esto está teniendo en la política mexicana, en la economía mexicana y en la continua inestabilidad de saber cómo enfrentamos esto y cómo respondemos. ¿Qué primer balance harías, Rodrigo, por favor, de la situación que está viviendo México frente a esta ofensiva comercial de los Estados Unidos? Bueno, yo lo que te diría es que estamos presenciando un cambio de paradigma internacional. Yo empezaría por ahí. Es decir, ahora podemos adentrarnos en México, pero creo que hay que partir sobre la base de que el liderazgo del presidente Donald Trump, la plataforma política que él encabeza, sí marca un nuevo paradigma no solamente en las relaciones internacionales, sino en la forma de hacer política y de implementar políticas públicas con algunas aristas que bien podrían no tener un sentido tradicional de implementación o de diseño de políticas públicas o inclusive de estrategia política, ¿no? Y ante ese escenario de cambio de paradigma, creo que los países, la comunidad internacional, naturalmente México también, nos hemos visto sorprendidos por su actuar y por la forma en que está tomando estas decisiones. Y yo creo que el gran reto sería no enfrentar esta nueva realidad, es decir, no aceptarla como lo es, ¿no? Lo platicamos un poco antes de cámara. Creo que cerrarnos a la idea de que ha cambiado la forma de hacer política internacional, del nuevo replanteamiento y el nuevo rebalance a nivel internacional, creo que sería un error. Sin duda, creo que acarrea muchos riesgos. Pero aquí déjame interrumpirte. Hay gente que piensa que es temporal, es decir, que una vez ido Trump, en el momento en que eso suceda, yo sé que él tiene aspiraciones de reelección, tiene que hacer un montón de cambio de leyes en Estados Unidos para poder hacer eso, porque pues este es, aunque no consecutivo, su segundo periodo al frente del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, según la ley, hoy en Estados Unidos no podría reelegirse, ya tiene dos periodos. Pero ha tirado algunas líneas y sondeado la posibilidad de cambiar la Constitución para modificar eso. En fin, vamos a ver si le da la edad, si le da la energía, si le da la salud y si le da el respaldo de los votantes, que él piensa que lo tiene garantizado y, como hemos visto en días recientes, puede que no sea así. Pero para aquellos que piensan que esto ya se quedó, que el dislocamiento de las cadenas productivas y del comercio internacional va a ser permanente y que vamos a tener que vivir con esto ya las siguientes décadas. Hay gente que piensa, no, tenemos que tener como una política de mitigación durante la administración Trump y luego volveremos a los acuerdos comerciales, al respeto de lo establecido. ¿Qué lectura haces de esto? Yo creo que plasmarlo, interpretarlo desde una perspectiva en la que es temporal, tiene una parcialidad de razón. ¿A qué voy con esto? La manera en que está simbrando las relaciones económicas e internacionales y también políticas, quizá la intensidad con la que se estén dando ahorita estos primeros movimientos tan tectónicos al interior de los Estados Unidos en su relación con otros países, quizás sea demasiado intenso y así lo estamos viendo. Estamos en una especie de shock, ¿no? de cómo está sucediendo. Y quizá después se pueda regresar, pero lo que sí va a cambiar, y eso es muy importante, creo que ir preparándonos tanto
las personas que estudian las relaciones internacionales y económicas, como los estrategas políticos, es que sí hay ciertas cosas que venían desde hace muchos años, ¿no? Organismos multilaterales, organismos internacionales, las dinámicas comerciales, que sí necesitaban una especie de actualización. Yo no sé si sea la forma de hacerlo, ¿no? Él tiene claramente esta estrategia con una visión que está muy nacionalista, es decir, está viendo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y quizá eso también es como ha afectado mucho cómo lo estamos interpretando por la ferocidad con la que él hace, ¿no? Pero sí creo que pasado la época de Trump, sí habrá que hacer un nuevo balance de qué cambió, ¿no? Habrá cosas que nos habremos dado cuenta que tenían que cambiar, que quizás no eran tan eficientes, o habrá cosas que decidamos en la comunidad internacional que son sumamente necesarias regresar a algunos modelos, a algunos acuerdos y a la participación de algunos organismos, ¿no? Eso sí creo que va a cambiar, es decir, va a haber simbrado tanto que habrá que replantearse a qué regresar y a qué no regresar. Hay un hecho relevante: si Trump cambia ciertas instituciones y reglas durante su gestión, ya lo hizo en su primer mandato, estas eventualmente van a permanecer. Por ejemplo, si revisamos o renegociamos el TEMEC, pues quizás se quede al margen del resultado electoral del 2028, quede otro republicano, llegue un demócrata. Se van a fijar nuevas reglas. Pero no solo en esa materia, a nivel interno, si cambia lo que él ha denominado el Estado profundo, es decir, en Estados Unidos. En Estados Unidos, si fija nuevas reglas, si cambia leyes como lo ha estado haciendo, pues no va a ser tan fácil, incluso si ganara un demócrata en el 28, desmontar todo esto que Trump ha estado estableciendo. Creo que algunos lo llaman, es un revolucionario, entre comillas, en el sentido de que está haciendo un cambio profundo, un cambio de fondo, que a muchos no nos gustan muy diferentes aspectos. Sí. Y uno de esos cambios, y quiero tu opinión, Rodrigo, es el uso de el tema arancel como instrumento de presión internacional. Y pongo solo 3 casos. México. A México le dice, te voy a imponer 30% de aranceles. Ahorita discutimos si va a ser, si se presume que va a ser para todo, va a ser para lo que no está en el TEMEC. Pero te pongo ese impuesto por el tema seguridad, porque no estás haciendo lo suficiente en materia de contención del tráfico de fentanilo. A Brasil, te pongo 50% porque estás tratando muy mal a mi amigo, a Bolsonaro. Entonces, para castigarte por ese trato que yo considero incorrecto, va 50%. A Putin lo amenaza con 100% de arancel si no acuerda la paz en un lapso de 40 días o de 50 días. Con Ucrania. Con Ucrania. Entonces, pareciera que el arancel dejó de ser un instrumento económico, empezó con el tema del déficit y ya es una palanca que utiliza para lo que se le pegue la gana, haciendo uso del poder que tiene Estados Unidos en materia comercial. ¿Es así? Sí, yo lo veo así, lo veo como un instrumento político del cual algunos pensarán está abusando, algunos pensarán que no es sostenible en el tiempo utilizar la herramienta o el instrumento de presión arancelario. Lo que creo que está haciendo es un cambio de 360 en el sentido de antes ocupaba tradicionalmente los Estados Unidos cómo podían influir en ciertas regiones era a través de ayuda financiera, ¿no? Por eso el programa de USAID que lo ha cortado a la mitad, 50, bueno, desmontó 48%, prácticamente, sí. ¿no? Entonces lo ha hecho al revés. Ahora, los aranceles lo está utilizando como una forma de sanciones, ¿no? Es decir, en Siria, Rusia, algunos países de África, se imponían, a Venezuela obviamente, se imponían sanciones, ¿no? Y eso hacía que las políticas internas de esos países y su relación con los Estados Unidos sí cambiara un poco, por lo menos la pensaran 2 veces antes de seguir actuando de cierta manera. Creo que analizó muy bien el efecto que tenían las sanciones en la forma de influir de los Estados Unidos en otros países, que para no ponerle sanciones, creo que la fórmula que utilizó han sido los aranceles, porque
tiene una mejor cobertura política, en la narrativa política dentro de los Estados Unidos se vende mejor, ¿no? Somos víctimas, estamos siendo abusados en términos económicos de ciertos países, vamos a volver a traer los empleos a los Estados Unidos, vamos a hacer América otra vez grande. Entonces, eso suma a su narrativa que va apelando a su base política, ¿no? Que lo que mencionabas hace un poquito, pues la idea es que perdure el movimiento, no solamente el movimiento republicano, sino el movimiento trumpista, ¿no? ¿Qué tanto sea sostenido en el tiempo? No lo sé. Pero creo que el tema arancelario lo está utilizando de esa manera. El problema está, y yo creo que estamos ya empezando a ver esto, es cuando utiliza el pretexto arancelario, pero bajo la justificación de que no estás cumpliendo en materia migratoria, no estás cumpliendo en materia de seguridad, no estás a los europeos, no estás cumpliendo en materia de aportar el 5% del Producto Interno Bruto en gasto a defensa, ¿no? Para temas de OTAN. Yo creo que empieza a meter demasiadas cosas dentro de una misma canasta que corre el riesgo de empezarse a aislar, ¿no? Yo creo que la fortaleza más grande que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 80 años ha sido su sistema de alianzas, ¿no? Sí entiendo el punto del presidente Trump en el que muchos países quizá hayan abusado, ¿no? de esas alianzas y de estar en una zona de confort y de no aportar algunos elementos más en materia recíproca con los Estados Unidos, quizá. Pero lo que sí creo es que sí corre el riesgo de aislarse un poco y en lugar de seguir teniendo esa fortaleza, ese capital político internacional que era su sistema de alianzas, lo puede arrinconar un poco y es mucho más difícil, creo que, poner más dinamismo a una economía que cada vez es más dependiente de cadenas productivas en el exterior que las del interior. Pero fíjate este punto final. Yo coincido contigo y yo veo la posibilidad de que Europa diga, bueno, si no quieres hacer comercio con nosotros, acá vamos a perder oportunidad de negocio y todo, pero acá nosotros y volteamos a Asia y vamos a ver qué podemos hacer con China. Y lo mismo Japón, y lo mismo la India, y lo mismo China, formar bloques allá en Asia. Estados Unidos corre el riesgo de aislarse, sin duda. Pero me pregunto si él no lo tiene medido, es decir, porque él tiene esta percepción, me parece, de que la economía americana es tan importante, tan pesada, tan fuerte, que todo el mundo quiere ir al cine ahí, pues, ¿no? Y todo el mundo saca boleto. ¿Y si eso deja de pasar? Y si se le pasa la mano con las tarifas y a los países les resulta más caro hacer negocio con Estados Unidos y exportar mercancías que mantener una relación y redirigen sus cadenas productivas, eso es una cosa que no va a pasar en 6 meses o en un año. Es más, ni siquiera me atrevo a pensar que pueda pasar en el término de su administración. Es algo de mucho más largo alcance. Sí. Pero no me parece descabellado pensar que eso se pueda reorganizar. ¿Tú le consideras posibilidades? Yo creo que hasta cierto punto tiene un cálculo que ha hecho. El riesgo está en que yo creo que la administración del presidente Trump, el círculo político que lo rodea, como en todos los regímenes modernos, lo hemos vivido en México, hay grupos. Sí, ¿no? sí, claro. Unos muchísimo más ideologizados. Y radicales. Y radicales, ¿no? Y otros que son mucho más pragmáticos. Creo que el presidente Trump ha mostrado ser, hasta cierto punto, bastante pragmático, ¿no? Es decir, vimos las pausas, las prórrogas de 90 días en los temas arancelarios, porque sí había factores que lo alertaban en lo que mencionabas. Quizás se me está pasando la mano y no sé cuál vaya a ser el coletazo a ciencia cierta. Unos me dicen que no pasa nada, otros me dicen que aguas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido creo que va un poco palpando el terreno. Lo que sí creo es que creo que está consciente que esto del tema arancelario tiene fecha de caducidad. O sea, no estoy diciendo que sea en los próximos 6 meses, ni siquiera en un año, pero sí tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque hay elementos que lo van a empezar a frenar si es que la narrativa y la estrategia política que él quiere para poder cambiar el sistema político interno de los Estados Unidos, quiere que perduren en el tiempo. Vienen elecciones intermedias en el 26, ¿no? Entonces, él tradicionalmente ha sido, si nosotros recordamos su primera administración, quizá ha sido uno de los presidentes que más ha jugado con los tiempos electorales,
¿no? De tener una narrativa muy explosiva, muy agresiva. A mesurarse después. Empieza a mesurarse. Hemos visto otros casos en México y en otros lugares donde no cesaba, ¿no? El tono, la narrativa no cesaba, seguía muy constante porque creían que esa era la fuerza política que tenían, continuar con ella. Él yo sí creo que está viendo que, ya lo comprobó en su primera administración, que no es sostenible seguir con esa misma narrativa, y el pragmatismo que tiene lo ha hecho un poco efectivo. Creo que eso fue un poco lo que mucha gente vio en su primera administración, que había elementos que quizá hacían sentido, que quizá no estaba tan radical como realmente se mostraba. Ahora, yo veo, no sé qué opines, pero este Trump es distinto al de la primera administración. Sin duda. Este es más que experimentado. Esto del estado profundo que mencionaba Enrique, porque él se dio cuenta que él podía decir 1000 discursos y girar instrucciones, pero si no aterrizaba en el aparato de gobierno de Washington, pues no había consecuencia con lo que él pretendía hacer. De ahí su ofensiva a las oficinas de gobierno en Washington, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación. Es decir, aquí se va a hacer lo que yo digo y cambia el modelo de pasar piezas legislativas o reformas por el Congreso a utilizar la orden ejecutiva. Sí. Es decir, él lo manda, ya no es si lo aprueba el Congreso o si va a una discusión entre los partidos, es una orden del presidente. El gobierno tiene que acatar, no le queda más remedio. Y a los que están dudosos, pues los despide. Quisiera conocer tu opinión, Rodrigo, a propósito de algo que se percibe en los mercados financieros, en México, pero también en Europa. Digamos, dos de las regiones más amenazadas por el arancel que entraría el 1 de agosto. En México se hizo el anuncio y no pasó nada. El tipo de cambio prácticamente ni se movió, la bolsa estaba lateral. Las bolsas en Europa, movimientos marginales, al principio cayeron un poco y luego se estabilizaron. Y hay la sensación, a propósito de lo que referías, del pragmatismo del presidente Trump, hay la sensación de muchos empresarios e inversionistas de que esta historia ya la vimos y ya la vivimos. La vivimos en febrero, cuando se anunció la primera prórroga de los aranceles. La vivimos en marzo con una segunda prórroga, luego con los 90 días de la pausa. Entonces hay la sensación de que pues en los próximos días, la siguiente semana o así sea como ocurrió una vez, prácticamente al 11:45, el día 31 de julio, va a agarrar el teléfono la presidenta Sheinbaum, van a hablar y Trump va a decir, bueno, vamos a hacer otro paréntesis de otro mes o vamos a aplicar aranceles solamente a una parte y con Europa vamos a dar un poquito más de espacio para conseguir una negociación. ¿Es esto algo real o es una simple esperanza, el buen deseo de que esto vaya a pasar sin que existan bases para que ocurra? Mira, Enrique, yo lo que creo es, y volviendo un poquito a los tiempos, se le acaba el tiempo para seguir con ese tipo de concesiones o ese tipo de estrategia de patear el bote, ¿no? De encontrar un punto medio sin recibir cosas que realmente pueda utilizar él. Y yo creo que ese es el caso de esta última. Creo que fue mucho más enfático y yo creo, lo que escucho con colegas en Estados Unidos, es que hay una serie de peticiones que él quisiera plantear y que ha planteado algunas de ellas, entiendo, que son mucho más puntuales y que tienen un alcance mayor, ¿no? Es decir, no es de manera generalizada, tengamos avance en materia de combate al crimen organizado, en materia migratoria. Creo que eso fue muy general, ¿no? Y enviar a Guardia Nacional al norte de la frontera. O sea, lo que dices, ahora quiere cosas concretas. Yo creo que tiene, por ejemplo, en mente, no lo sé, es decir, yo creo que esquemas y marcos de colaboración muy puntuales en materia de seguridad. Creo que ahí está, ahí hay un detalle sensible que es mucho más difícil de navegar. Y yo creo en materia migratoria también, así lo va a hacer. Yo creo que la posibilidad de que pueda pedir más elementos de Guardia Nacional, no solamente en la frontera norte, pero ahora en la frontera sur, que ya tuvimos experiencia previamente con el presidente López Obrador y con él, y que fue
pues, tuvo unas repercusiones para México en general, ¿no? Temas de derechos humanos. Y un costo alto. Y un costo alto, ¿no? Entonces, incluso tuvo un costo por parte de México con nuestra relación con Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y yo creo que ese es a donde nos podría orillar. En materia de seguridad creo que son varias cosas, ¿no? Creo que podrían ponerse creativos, por decirlo menos. Bueno, está sobre la mesa esta obsesión de él combatir directamente con Fuerzas Armadas Americanas a los cárteles de la droga porque no confía en que el combate en México sea efectivo. Sí. Yo no veo esa posibilidad de negociación con el gobierno de México, es decir, que venga un grupo de Marines o de Delta Force o de SEALs a tener un operativo en Culiacán, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero. Digo, en México no faltan lugares donde pudiera haber, en Jalisco. Yo no creo que eso, es decir, yo no veo a la presidenta Sheinbaum dispuesta siquiera a negociar eso. No, yo creo que no. Y yo creo que la presidenta Sheinbaum ha sido muy clara en el sentido de que eso no es viable. Creo que históricamente México no lo ha permitido ni lo va a permitir, y menos con una administración, con una visión como la de la doctora Sheinbaum. Abiertamente, pero undercover, había operativos de la DEA, lo sabemos. Yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Es un poco por ahí la manera de la colaboración, ¿no? Porque pedir más colaboración yo creo que tiene una letra chiquita la materia de la colaboración. ¿Deja que las agencias americanas operen en territorio mexicano? Es decir, porque, bueno, hay todo este debate de que sí operan, pero formalmente no lo reconocemos. Pero que la CIA o la DEA o alguna de estas pueda hacer operativos en territorio mexicano en colaboración con Fuerzas Armadas mexicanas. Yo creo que hay antecedentes históricos. Yo creo que va más por ahí, la forma de la colaboración. La palabra operar en territorio mexicano creo que es muy amplia, ¿no? Porque operar podría ser colaborar, ¿no? Intercambio de información que ya hay, intercambio de inteligencia y que hubo a lo largo de los años, inteligencia. Claro, pero ahora quizás reforzarla, crear grupos o marcos conceptuales de trabajo que sean mucho más precisos. Siempre es un reto a nivel internacional el intercambio de información. ¿Qué te comparto y qué me compartes tú? ¿Cómo sé que lo que me estás compartiendo es completamente legítimo o no? ¿No? ¿Me estás dando la mitad o no? Yo creo que ahí está, en esa letra chiquita está el tema. Pero yo creo que se le acaba el tiempo, por lo que decía anteriormente, de poder seguir pateando el bote con eso, ¿no? Yo veo que en esta ocasión creo que podría haber un acuerdo, estoy convencido de que así será, pero yo creo que va a tener un costo para ellos y para nosotros, ¿no? Es decir, ahora sí creo que habrá algo mucho más sólido en la mesa, más determinante, y creo que va a ser una vuelta a la página. Al final del día nos acercamos a un proceso de revisión de tratado, y de nuevo, yo lo había comentado en el espacio en el Financiero varias veces, que tiene que llegar a esa revisión puntual y formal con cartas políticas altas, porque si la situación doméstica en los Estados Unidos está descompuesta como ya empieza a hacerlo, ahorita está el tema de los Epstein Files, ya hay una especie de división del tema de inflación, MAGA, por ejemplo, que y esto golpea al electorado, cierto. Y esto va a coadyuvar a eso. Entonces tiene que llegar a un proceso de revisión políticamente bastante estable y fortalecido con la opinión pública, y también no puede haber desgastado todas las cartas o las balas que tiene, ¿no? Y no lo puede hacer tan pegado, o por lo menos no tan descubierto o expuesto, tan pegado hacia la elección del 2026. A ver, pero déjame entender esto y tratar de explicarle. ¿Por qué piensas que esto tiene caducidad, que tiene un periodo de vigencia y que no va a poder seguir utilizando el garrote arancelario toda su administración? Porque ¿Ya no le van a creer afuera? ¿O? Miren, yo creo que, yo decía, tiene caducidad, no sé si en 6 meses o en un año, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa arma, vamos a llamar política, que tiene, hasta cierto punto los países también reaccionarán de cierta forma, de cierta manera, y cada vez entenderán cuáles son los mecanismos de defensa económica que puedan tener, cómo blindarse financieramente, cómo utilizar sus propios activos económicos para ser más resilientes a este tipo de amenazas. Al final del día, hoy lo que causa mayor daño, creo que lo platicábamos, es la incertidumbre. Sí, claro. ¿No? Más allá del impacto directo que pueda tener un 30% de arancel, al final del día un 30% de arancel, que no creo que acabemos ahí, sería solamente para una fracción de lo que exportamos. Lo demás está cubierto bajo el Tratado de Libre Comercio, y creo que ese es el gran activo que tenemos. Y yo creo que, regresando un poco a tu pregunta, Enrique, creo que eso es lo que también estamos viendo, que
sigue siendo el USMCA y el TIMEC, sigue siendo ese blindaje que tenemos para que los mercados puedan tener un poquito más de flexibilidad y mitigar más el riesgo en sus proyecciones. En los pasillos, aquí en México se habla, en los pasillos empresariales sobre todo, se habla de que una de las cosas que quiere Estados Unidos son cabezas. Es decir, que el presidente Trump quiere ya no al líder de la operación del cártel Nueva Generación en no sé qué estado, sino quieren a políticos, fundamentalmente a políticos. Militares y policías. Sí, porque perciben que hay una protección, que el sistema político está protegiendo, está cobijando a quienes están involucrados en la actividad criminal, pero están dentro del sistema político. Y lo que se está planteando es que se necesitan algunas cabezas para demostrar que sí se está dispuesto el gobierno mexicano a ir a fondo en esta pelea, y esto permitiría a Trump decir, miren, aquí está la cabeza, es una muestra de la cooperación de México, ya logramos que haya ahora sí una decisión de hacer todo lo necesario para que no pase el fentanilo a nuestra casa, y de esta manera pues logro el capital político que me posiciona para que mi grupo adquiera más fuerza en 2026, más allá de la revisión del tratado. ¿Se ve así desde Washington? Tú que estás, digamos, usualmente en Washington, ¿se percibe esto también allá? Yo creo que hay una concepción de atacar de raíz y de fondo el problema del crimen organizado, del narcotráfico. Creo que la estrategia que se ha propuesto, que hemos escuchado tanto fuera de lo público como en lo público por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, etcétera, ha sido, incluso el Departamento de Defensa, ha sido que las incautaciones, las detenciones de cabecillas no son la solución. Y creo que este es un debate histórico que hemos tenido, ¿no? Cortas una cabeza y salen 3 más, ¿no? Y entonces, en los cárteles, en las organizaciones criminales. Entonces creo que la idea de poder atacar de manera más integral, que vendría siendo quienes pudiesen encubrir, aportar, institucionalizar el crimen organizado de cierta manera, creo que esa es una idea que sí tienen en la mente. Es decir, lo vimos en la colombianización de los 80s, lo hemos visto cuando han hecho guerras híbridas y de baja intensidad, como en Afganistán o en Yemen, que al final del día los líderes operativos tenían una capacidad de operativa, ¿no? O sea, es decir, pero al final del día encontrar las fuentes de protección que le dieran legitimidad, que les dieran financiamiento o fuentes de financiamiento no solamente ilegal, sino institucional, ya se fuera a través de petróleo o a través de otras commodities. Creo que ahí es donde veían que podían realmente hacer el cambio. Y yo sí creo que lo tienen en mente. Creo que es algo que hacen en la valoración, Enrique, porque también te diría yo algo. Llegar a los Estados Unidos con la cabeza de un político, a la mayoría de los ciudadanos americanos es irrelevante. Si llegas con la cabeza, figuradamente hablando, del Chapo Guzmán, es nota, ¿no? Es mucho más relevante, dirías tú. Para ellos, ¿no? Aunque a lo mejor a nivel operativo no tuviera, bueno, el caso de Guzmán lo era, claramente lo tuvo, pero piensa en el combo. Exacto. Traigo ahí están los Ovidios y los Chapitos y todos, y los que vayamos enviando. Claro. Y a eso le agregas el componente de algunos líderes políticos vinculados con organizaciones, es muy atractivo políticamente. Sí, yo creo que es atractivo. Creo que el análisis que hacen es, que eso es muy importante, es ¿qué le conviene a los Estados Unidos? ¿La desestabilización política de su principal socio comercial o no? Claro que saben que llevarse a una serie de políticos mexicanos allá crearía una desestabilización política seria en México, ¿no? Y no creo que se puedan dar el lujo, no en el sentido de que no puedan sobrevivirlo, sino tener a un país inestable sí, al sur de la frontera, con 3,000 kilómetros de frontera, con un intercambio comercial de arriba de los 8,000 millones de dólares anuales. Creo que es un riesgo que
que ponderan Están bastante, dispuestos a correr. ponderan bastante bien. Pero fíjate, si hoy en este escenario que mencionas, Enrique, tuviéramos el caso del general Cienfuegos, ¿quién sabe si Trump actuaría igual que como actuó cuando el presidente López Obrador le pide que lo devuelva y Trump se lo concede? A lo mejor hoy no lo haría, ¿no? Bajo la lógica que estás mencionando. Claro, yo creo que cada perfil es diferente, ¿no? Cada perfil político que pudiera ser atractivo es bastante diferente, puede aportar diferentes cosas. Ahora, ¿tú ves al gobierno mexicano cediendo en una presión de esa naturaleza? Yo no lo veo así, sobre todo si se tratara, ¿no?, de perfiles políticos De alto impacto, de alto nivel, ¿no? Creo que Le digan a Adán Augusto, ahora con el escándalo de su ex jefe de seguridad, lo queremos. Va a haber resistencia. Sí, claro, sin duda habría resistencia y también creo que sería muy ingenuo de nuestra parte poder ceder ante algo así. Es decir, si empiezas a... ¿Cómo defiendes al gobernador Rocha en Sinaloa? Cuando hay audios donde pactaba y negociaba con los señores, era como el mediador, ¿no es cierto?, de los grupos criminales y políticos en el Estado. Es prácticamente indefendible, ¿no? En la lista de Washington debe estar ahí junto con, veto a saber quién más esté, pero Claudia Sheinbaum al frente del gobierno, una presión de el 30 o 5 cabezas. ¿Qué dices tú? No, yo creo que sería, primero creo que es un escenario que tienen previsto, en primer lugar. En segundo lugar... El gobierno mexicano. Sí, y yo creo que... ¿Se han preparado para eso, dirías tú? Yo creo que en este análisis que haces tienes que plantear bastante... Todos los escenarios. Todos los escenarios posibles, ¿no? Desde el mejor hasta el peor, ¿no? Y creo que ese sería uno de los peores. O estas 5 personas muy con nombre y apellido muy puntuales, o el 30%. Yo no veo al gobierno de los Estados Unidos siendo tan puntual así. Yendo por nombre y apellido. Ajá. Sí, y creo que eso es parte de lo que se quiere cambiar y de lo que debería cambiarse, la forma en la que los Estados Unidos están teniendo esta conversación con México, ¿no? De repente son ambiguos, de repente, no, México creo que está muy bien preparado, creo que el equipo del gobierno mexicano que va a Washington es muy puntual con las propuestas que ponen, las contrapropuestas, los argumentos que plantean, y muchas veces... y esto es parte del hinchazón burocrático y político que a veces sucede en Washington, especialmente en el gobierno de los Estados Unidos, es que todo mundo quiere algo diferente y los intereses chocan dentro del mismo gobierno, ¿no? Hoy estamos en una de esas, es público ya mucho de esto. Entonces yo creo que bajo ese escenario creo que habrá cartas que negociar, ¿no? Creo que hay otras propuestas que se pueden poner sobre la mesa para no llegar a ese punto, ¿no? Ahora, una vez quitando ese seguro, esa granada y aventándola, México tendría mucho que pedir. Entonces, es decir, si lo cedes, puedes pedir ahora sí muchísimo en el escenario político de la presidenta y de su equipo de gobierno, como tú dices, y ella ha declarado que tienen plan A, plan B, plan C, plan X, etcétera. Bueno, muy bien, han contemplado todos los escenarios. ¿Dónde sale más fortalecido México? Es decir, ¿dónde? Evidentemente queremos una mejor relación. Queremos cierta estabilidad en términos de que la inversión no se detenga porque pues, no sabes si la semana entrante va a haber un nuevo arancel. Sino, señor, vamos a quedar en algo que dure 5 años, ¿no? Para que permita que haya una curva de crecimiento, de inversión, de instalación de plantas, de contratación de trabajo, de todo esto. Ok, sí. Muy bien. ¿A cambio de qué? Sí, más soldados en las fronteras. Creo que la respuesta migratoria ha sido muy efectiva, sí. Porque cuando ves los números, lo cierto es que los cruces de indocumentados han venido a la baja. Eso, en décadas. Así es, muy bien. Bueno, ok, ahí hemos cumplido. Ahora está con el tema del fentanilo. Sí. Ya estamos atacando a los grupos criminales más delicados, ¿no? Sí. No, y yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo. En este gobierno. En este gobierno. ¿En relación con el anterior? Sí, en relación con el anterior creo que se ha avanzado muchísimo. Creo que hoy la capacidad operativa
y de fuerza, por ejemplo, de algunos de los cárteles más fuertes como Sinaloa, creo que está bastante mermada, ¿no? Creo que hay datos públicos, hay información que sugiere de que incluso han forjado ya alianzas con otros, con el segundo cártel más fuerte, ¿no? Lo que sobra con Jalisco, para poder sobrevivir y hacerle frente a lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha avanzado mucho. ¿Qué más quieren? Es una muy buena pregunta, pero más bien, ¿qué podemos proponer que se haga? Y yo creo que llegar al proceso de revisión y dejar el tratado muy bien enmarcado, ¿no? En disputas que han sido históricas, ¿no? El tema laboral, que es algo muy espinoso y que volverá a ser espinoso. El tema sobre jitomate, ¿no? El tema de acero y aluminio, que son cosas que realmente tienen un impacto en ambos lados de la frontera. Más allá de las narrativas políticas, sí, claro, eso sí tiene un impacto real en la ciudadanía, en la economía de México, en la economía de los Estados Unidos. Eso sí permea las bolsas. Entonces yo creo que llegar a bajar a tierra tanto humo que hay sobre migración, seguridad, líderes criminales, políticos, aranceles del 30% generalizados, y más bien bajarlo a tierra, sectorizarlo y poder enmarcar. Vamos a dejar estos acuerdos comerciales en estas materias ya sentadas y vamos a avanzar a lo que le sigue, ¿no? Determinemos el tema de acero y aluminio. Vamos a plancharlo y transitemos al siguiente, jitomate. Va a pasar un tiempo en el que podamos resolver eso, pero resolvámoslo, ¿no? Y así nos podemos ir. En materia energética, creo que hay una gran oportunidad que tiene México por los activos que tiene de regresar. Dejamos esta pregunta y nos vamos a la pausa rápidamente, pero en este espectro de las cosas que pudiera pedir el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump, hay voces que señalan que a lo mejor lo de los políticos es secundario. Quiere apertura e inversión en industria energética, en petróleo y en electricidad. Quiere trenes, quiere más entrada para firmas y empresas americanas. ¿Lo consideras viable? Hacemos una pausa. Estamos en esta revisión del mundo arancelario y del impacto para México y Estados Unidos. Volvemos enseguida. Estamos de regreso. Rodrigo Villegas, muchas gracias. Te escuchamos. ¿Crees que tenga intereses en industrias y en inversión, en negocio, digamos? Sin duda. Yo creo que al final del día los Estados Unidos tienen unos intereses estratégicos muy bien planteados alrededor del mundo. México no es la excepción. Al final del día, insisto, somos su primer socio comercial. Y yo creo que, para bien o para mal, según la opinión de los televidentes, los últimos 6 años en México hubo ciertos cambios, ¿no? Que sin duda las empresas norteamericanas fueron afectadas, ¿no? Otras no, otras fueron beneficiadas de cierta manera, pero sí hubo un cambio brusco, ¿no? En la manera en la que las industrias estaban interrelacionadas con los Estados Unidos y la oportunidad de negocio que había en México y que se vio sobre todo a partir de la reforma energética del presidente Peña Nieto. Y yo creo que esos cambios tan bruscos, sí creo que las inversiones que se dieron durante los últimos 10 años en México, pues viéndose así de mermadas, creo que vuelven al análisis en los Estados Unidos sobre cuáles son los activos de México, ¿no? Y yo creo que el sector energético es uno primordial, clave. El sector minero es otro, clave. Y el de infraestructura crítica es el tercero, que yo creo que lo están viendo, ¿no? Creo que poder dominar ahora sí ya en este análisis geopolítico, poder dominar las rutas logísticas entre el Atlántico y el Pacífico, yo creo que no lo ven bien y lo han analizado. Yo he platicado con muchas personas que han visto el transísmico y el corredor interoceánico, lo han visto con muy buenos ojos, pero con ciertas reservas de la influencia y la injerencia china que ha habido ¿no? en esos proyectos, porque al final del día sí ven unos análisis de datos sobre el tráfico y el tránsito en Canal de Panamá, las rutas logísticas marítimas, y creo que ven la posibilidad de cómo cerrarle las puertas o taparle las rutas de salida a sus principales contendientes, no quiero decir enemigos, pero competidores, ¿no? Que en este caso sería China. Entonces yo creo que ahí está, digamos, el elemento de mayor envergadura en el sentido más amplio, ¿no? Su elemento de política pública geoestratégica, creo que está en quiénes son sus mayores competidores, cómo le van a hacer frente
a su mayor competidor en diferentes áreas, ellas a inteligencia artificial, tecnología, infraestructura, defensa, etcétera. Y yo creo que basado en eso, ¿cómo puede México influir en esa competencia, ¿no? Y cómo pueden utilizarnos de cierta manera, así como obviamente ponen a estrategias en otros países, ¿no? Pero creo que en México hacerle frente a eso es lo que están interesados. En ese contexto, Rodrigo, hay una polémica a propósito de qué nos conviene como país. Si respetar los tiempos fijados por el tratado y comenzar formalmente su negociación, su revisión, 1 de julio del 2026, o como ha señalado el secretario Ebrard, pues empezar desde antes, probablemente septiembre, octubre de este año se lo ha señalado como una fecha en la cual pues ya nos podemos empezar a sentar y sea formal o informalmente, ya poner sobre la mesa todo este conjunto de puntos, a ver qué quieren, qué queremos, qué cambio de reglas hay, no solamente en apertura de industrias como plantea, sino temas, por ejemplo, como el asunto de los controles de lavado de dinero, algo que está también con mucha preocupación en México, pero quitar la incertidumbre, porque si no, esto se nos va a ir hasta finales del 2026 sin tener certeza de reglas. Sin embargo, otros dicen, no nos conviene sujetarnos a los tiempos que el propio tratado establece para que sea una revisión y no una renegociación donde cabe que se reabra otra vez todo. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo que me regresaría un poco a lo que decía hace rato sobre los tiempos, porque el tema de los tiempos tiene dos salidas, ¿no? Por un lado, concuerdo con el secretario Ebrard, creo que hay que empezarlo a hacer ya por varias razones. Primero, porque creo que en este ir y venir de imposición de aranceles, de negociaciones, de manejo de crisis, creo que se generan unas sinergias al interior de los gobiernos, del gobierno mexicano con el de Estados Unidos, que permite tener mayor sensibilidad de cuáles son las cosas que están sobre la mesa, más allá de las que estás tratando en ese mismo momento, sino, pero ¿para dónde va a ir? ¿No? Y teniendo ya la cocina caliente, pues mejor vamos a poner los sartenes de una vez, ¿no? Sí concuerdo con eso. Patearlo al 2026, 1 de julio, en plena época electoral, ¿no? En los Estados Unidos, México va a empezar también a transitar hacia épocas electorales. Creo que todo se calienta más, ¿no? Por un lado, como decía, el presidente Trump podría irle bajando a ciertos asuntos en materia migratoria y de seguridad, que son las que más se pueden politizar. Es más difícil politizar los asuntos estrictamente económicos y técnicos, como los aranceles. Es más difícil de hacerlo. Entonces, patearlo hasta allá, lo que sí puede hacer el presidente Trump es tomar una posición o una narrativa muy radical para apelar... Que tenga impacto electoral. Y entonces sería meternos a negociar con una elección encima, con una narrativa en la que no vamos a saber, como ya ha pasado, qué está diciendo en serio y qué es narrativa y qué es realidad. ¿Qué es campaña? Exacto. Entonces son una serie de... O sea, tú estarías más bien por adelantarlo. Yo estaría más bien por adelantarlo, por lo menos por sentar las bases de cómo se vería, ¿no? De qué es lo que vamos a tratar y qué es lo que vamos a revisar puntualmente. Más allá, de nuevo, de estos vaivenes, de estas narrativas, estas explosiones de declaraciones, estas guerras, ¿no? de declaraciones mediáticas, más bien empezar ya a sentar las bases claras de cuáles son los asuntos que tenemos pendiente históricamente en el tratado y desde su primera administración, cuáles son las que no está de acuerdo con los que transitaron con el presidente Biden. En esa mesa de negociaciones, prioridades para México, ¿dónde tendríamos que poner el acento? Yo creo que el capítulo laboral es importantísimo. Sin duda ahí creo que nos van a apretar bastante. Y yo creo que en materias primas relevantes y sobre todo en los sectores en los que estamos más expuestos, el automotriz, el electrodoméstico, el tema energético va a ser fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que ya empezar a sentar las bases de qué es lo que quieren, cuál es la propuesta de ellos y cuál es nuestra contrapropuesta y poder empezar a transitar, pero por separado. Yo insisto mucho en compartimentalizando, exacto, no todo junto. No todo junto. Claro que ese es el reto hoy en día y esa se ha vuelto a la estrategia, meter todo a una sola canasta, migración, seguridad, todo lo que hay. Y que una cosa afecta a la otra, exacto, condición de la otra. Y la tapa de eso son los aranceles, ¿no? Entonces creo que si en la medida en la que el equipo del gobierno mexicano pueda separarlo lo más posible, creo que habremos ganado una
una gran ventaja competitiva en el inicio de esta renegociación. Sin embargo, todavía la posición oficial de México, dicha por la presidenta, es: necesitamos un gran acuerdo que involucre lo comercial, migración, seguridad. Es decir, no separar, sino presuntamente apalancar la negociación comercial con seguridad, apalancar la negociación de seguridad con comercio. ¿Nos favorece esa sinergia en este momento? Yo lo que entiendo de la presidenta es que es un acuerdo integral, porque hay muchas cosas sí, claro, en las que hemos estado yendo y viniendo, pero apalancar una con otra, primero, caeríamos, creo yo, en la estrategia que el mismo presidente Trump está ejerciendo ahora mismo y que hasta ahora le ha resultado, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que podamos, de cierta forma, vamos no a decir a separar, a diferenciar, podremos aportar mayor ventaja competitiva y mayor valor agregado. Podremos hacerles ver cuáles son los valores que tiene México y cómo una contamina a la otra. Yo insisto y he dicho en estos espacios que al final del día la administración del presidente Trump corre ciertos riesgos cuando insiste mucho en algo y lo utiliza como apalancamiento, como método de presión. Porque conforme transcurre el ciclo electoral, esa politización se le puede revertir. Claro. Y lo que México no puede es quedarse en el medio, caer en el medio de una discusión migratoria muy arraigada. No podemos quedarnos ahí. O afectada por las campañas. Exacto, pero no podemos quedarnos a la mitad de esa conversación, ¿no? Y sin nosotros haber llegado a un acuerdo en materia migratoria, por ejemplo. Entonces, una discusión migratoria en los Estados Unidos que nos arrastre, ¿no? Si nosotros haber llegado a un acuerdo con ellos formal, sería el peor de los escenarios. Para mí así lo sería, ¿no? Entonces yo sí creo que podemos ir dando pasos en los que vayamos puntualizando por tema, aunque al final lo envolvamos en un solo, ¿no? en un solo paquete y sea un gran acuerdo. Pero al final ya creo que es muy puntual que hay un acuerdo comercial que se tiene que lograr. ¿Nos conviene negociar solos o sentar a Canadá, con quien apenas habló la presidenta en esta semana? Mira, yo creo que el diseño, y tú lo sabes muy bien, Enrique, Leonardo, el diseño del Tratado de Libre Comercio es un diseño trilateral, ¿no? Las cadenas logísticas de suministro, las cadenas productivas, durante tantos años están sumamente integradas. Sería muy difícil, yo creo que habría ciertos riesgos financieros, ciertos riesgos incluso políticos y geopolíticos, diría yo, para la región, sobre todo para Canadá y para los Estados Unidos, el poder separar el tratado en dos o en tres. Ahora, da la impresión, Rodrigo, de que la intención, es decir, el golpeteo a Canadá por un lado y a México por el otro, y separar las negociaciones y el diálogo, pareciera que la estrategia detrás de eso son negociaciones bilaterales y desaparecer la tripartita. Hay gente que afirma que eso es lo que está viendo. ¿Tú qué dices? Se aprecia así y uno podría interpretarlo así. Sin embargo, yo creo que es una muy buena estrategia de negociación. De Washington. Sí, claro. Sí, pero los perdedores somos nosotros. No, sin duda, pero si nos sentáramos junto con Canadá, a lo mejor seríamos más fuertes. Claro, eso le tocaría, ¿no?, tanto a la parte de Canadá como a México empezar a hacer ese acercamiento, que también es, digamos que en la estrategia de negociación política, creo yo, importante que primero, mira, no arrinconar al tigre, ¿no? Creo que la presidenta Sheinbaum lo ha hecho muy bien en transitar con hechos, con cierta cordura, ¿no? Sin tender puentes. Tenemos otros elementos de renegociación. Está pendiente un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que bien podríamos poner sobre la mesa a medida de presión, pero caeríamos en el juego de la administración del presidente Trump de esas confrontaciones, de esos retos. Si tú me haces, yo te hago. Y no llegaríamos a nada. Entonces, creo que la estrategia del presidente Trump es interpretarse que se está negociando por separado con Canadá y con México, con esta aura de posiblemente terminar en acuerdos bilaterales, pero eso es simplemente para que al final se engrandezca la figura o el posicionamiento de los Estados Unidos frente al acuerdo. Es decir, el gran representante del acuerdo, la gran fortaleza de este acuerdo soy yo, Estados Unidos.
Creo que esa es la palanca que les daría a los Estados Unidos para poder negociar ciertos términos. Al final del día yo creo que nos conviene quedarnos en un acuerdo trilateral, dada la integración de las cadenas, dado el valor que aportamos, aunque sí hay realidades que han cambiado, Enrique. Da la impresión por momentos tiempo. que ellos no piensan lo mismo, que ellos más bien piensan en una relación bilateral con cada país. Pero a tu juicio, por todo lo que estás diciendo, nos quedan pocos minutos y quisiera aprovecharlos. Hay gente que dice que con todos estos aranceles y las amenazas y el TEMEC está muerto y no hay posibilidades hacia adelante. ¿Tú no estás de acuerdo con esto y crees que la viabilidad de un acuerdo comercial sigue en la mesa? Estoy convencido de que la viabilidad de un acuerdo comercial sigue sobre la mesa. No descarto que haya posibilidades, que haya escenarios en los que se contemplen qué pasaría si se volviera un acuerdo bilateral, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos un acuerdo bilateral con los Estados Unidos y otro bilateral con Canadá y viceversa? Creo que esos escenarios están ahí, pero yo creo que hoy por hoy la viabilidad del TIMEC continúa y creo que el valor que tiene como región el tratado es único. Tenemos aliados en Washington, es decir, esta visión de que nos conviene la permanencia de la relación trilateral, la permanencia del tratado, ¿tiene respaldo empresarial en Estados Unidos? Yo percibo que sí, yo veo que sí. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo a través de las cámaras, a través de representantes empresariales, obviamente representantes gubernamentales e institucionales, de promover la integración de la región como el mayor activo que podría tener frente a las grandes amenazas o competencias como lo de China. Se nos acaba el tiempo. Les pediría comentarios finales y conclusiones, por favor. Pues agradecer a Rodrigo que nos ayude a ir desarmando un poco esto que a veces parece estar en un nudo donde está seguridad, huachicol, migración, sanciones a grupos financieros, negociaciones, ir desarmando para tratar de entender esto que pues no está nada sencillo y que van a ser días críticos. Estamos a semana y media del 1 de agosto. A ver cómo nos toca en esta semana que viene. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir esta visión con la audiencia. Hay mucha gente preocupada en México, sí en el sector empresarial, también en el financiero, en el bancario, por recientes acontecimientos ahí. Y yo creo que también en el político, porque pues, se rompió la posibilidad de un diálogo franco, abierto, entendible, con comercio, con seguridad, con frontera, con la fiscalía. Y ahora todo es una revolución terrible, ¿no? Qué desafío político y en materia de planeación estratégica. Yo te agradezco mucho tu presencia aquí y te felicito por tratar de ayudar a tender puentes entre un lado y el otro. Y ojalá nos escuchen más de aquel lado. Y pues esto va a estar muy movido, así es que esperamos verte por aquí muy cerca y muy pronto nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Leonardo, Enrique. Un placer estar con ustedes, muy agradecido. Bienvenido. Muchas gracias, Quintana. Buenas noches. Buenas noches. Y a usted que tiene el favor, la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.